Listos para una nueva jornada periodística en esta nueva edición y emisión a la vez de Destape Noticias. Y como siempre, el plato fuerte de la información, de la noticia, del comentario, son las entrevistas. Estamos ya contando con la presencia en el set de importantes personalidades del mundo cultural, del mundo literario, pero también del periodismo. Está con nosotros un alto directivo de la prensa en el país, un lambayecano muy reconocido en el ámbito periodístico, y nos referimos a Larceri Díaz Suárez. Larceri, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edwin, gracias por la invitación. Estamos aquí para conversar en Destape TV. Realmente momentos difíciles que vive la prensa en el país por este tema. No solamente es el tema que ha pasado con Roxana Cueva y Panorama, es el tema en general de que muchas veces para el poder político resulta muy incómodo la prensa en general, Larceri. Sí, yo para hacerte un resumen de toda esta situación que agrava al periodismo nacional, hay por lo menos 78 periodistas en todo el país que han sido querellados por el poder público, ¿no?, en su afán de acallar lo que protagonizaban como periodistas y en búsqueda con su trabajo de investigación, en búsqueda de malos manejos o supuestos malos manejos de la gente que está en el poder público, ¿no? Entonces eso nos preocupa, y más aún se ha visto agravado esto con la situación de Roxana Cueva y Panorama, ¿no? Claro. Lo que sucede, Larceri, y tú lo debes haber percibido muy bien, es que en la opinión pública existe un hambre por saber la verdad frente a, por ejemplo, el hecho que la Contraloría muchas veces investiga hoy, mañana y nunca, o que el Ministerio Público no termina de hacer su trabajo, y menos el Poder Judicial. Entonces, frente a ello, cuando la prensa da a conocer temas, por ejemplo, que tienen que ver con el caso de la señora Nadine Heredia y que involucra incluso al presidente de la República, la gente comienza a decir qué está pasando, ¿no? Sí, pues la ventaja de los periodistas es que no tienen el oficialismo que algunos poderes públicos requieren para, entre comillas, dar a conocer lo que ellos quieren, ¿no? La prensa, el poder, el cuarto poder del Estado en este caso, trata de investigar por su cuenta cuáles son los hechos reales que se están sucediendo en la administración pública, sobre todo, y por eso es que se vale de algunas fuentes de información, que es lo que nos ayuda a alimentar la información precisamente, y a veces tenemos que esconder esas fuentes de información para que no sean objeto de una represalia por parte de quienes va dirigida la información. Entonces, por eso es que a veces surgen estos encontrones entre el poder público y la prensa, porque la prensa se vale de documentos, ¿no?, de documentos que no salen a la luz pública y que a veces se esconden por el prurito del secretismo oficial. Entre comillas, el famoso secretismo, ¿no? Ahora, Larceri, complicado el tema porque sabemos nosotros, los medios, vivimos de la publicidad, y uno de los principales proveedores de publicidad es el mismo Estado. Entonces, de pronto, si al canal viene la gente que promueve los programas sociales, todos los que hay, y nos dan un buen paquete de publicidad anual, de alguna manera hay mucha gente que cree que por dar la publicidad, esta gente no tiene por qué decir nada si hay algún problema en Jaliguarma, en Cunamás, en Beca 18 o en Pensión 65. O sea, se ha malentendido también el tema de la publicidad en ese sentido, Larceri. Claro, es que a veces el poder no separa lo que significa no sabe información, distinguir. No sabe distinguir. Creen que otorgando una publicidad, otorgando el pago por un mensaje en la televisión, en la radio o en la prensa, van a tener que agachar la cabeza para que una información que deba ser divulgada no lo sea. Ahora, eso, Larceri, no solamente es a escala nacional, eso también lo vemos
en los gobiernos subnacionales o gobiernos regionales y en los gobiernos locales todos los días. Es decir, si la municipalidad X te da publicidad, de alguna forma cree que está maniatando al medio y al periodista. Pero no solamente eso, ¿no? Y también habría que tener cuidado con algunos comunicadores que creen que si no les dan publicidad en los medios, ¿no? También, esa es la contraparte. Exactamente, ¿no? La Entonces, contraparte. Estamos en ese enfrentamiento. No, y aquí sí habría que ser claro, Larceri, en que hay gente que cae en la extorsión y el chantaje. Lamentablemente. O sea, hablemos claro. Sí, por supuesto. Así como estamos hablando que el poder político o algunos otros poderes fácticos hacen este tipo de cosas, pero también existen algunos pseudo periodistas o malos periodistas que extorsionan y chantajean. Sí, hay que decirlo. Y, ¿no? porque tienen mercado. Hay autoridades con rabo de paja y valiéndose en eso lo hacen. Hay que hablar claro, ¿no? De hecho, pero la autoridad municipal o la autoridad gubernamental no debería caer en esa trampa, ¿no? Si es que, como tú lo acabas de decir, si es que no tiene rabo de paja, por supuesto, tendrían que proporcionar la información en la medida en que esa información ayude a difundir lo que está haciendo, ¿no? Y si en todo caso hay alguna pregunta, alguna inquisición de parte del periodista sobre algunos supuestos malos manejos, debería por lo menos abrir las puertas para que se conozca qué es lo que se está ocultando, entre comillas, ¿no? Claro, pero en el caso puntual que estamos reseñando, Larceri, que tiene que ver con los colegas de Panorama, nos parece que ya es el exceso, ¿no? Decir pues que hay una cuestión de traición a la patria, el que Balaquiri vaya y sostenga una conferencia de prensa que él va a ir hasta el final, porque en realidad los señores de Panorama han lesionado el secreto de Estado. O sea, yo creo que ya eso es caer en el exceso, ¿no? Es un exceso, esa es la palabra exacta, es un exceso. En ese sentido se está yendo hacia el mensajero y no hacia el mensaje. El mensaje es que hay una posible corrupción en el BRAE, en quienes manejan los dineros del ejército en el BRAE. Pero se ha ido se le ha dado otra mirada, otro enfoque. Y eso, el periodismo no está viendo la traición a la patria, el periodismo está viendo que posiblemente dineros que son propios del Estado están siendo mal administrados por quienes los deben administrar bien. Además, hay una especie de concepción distorsionada de que existen algunas vacas sagradas al interno de la administración pública y dentro de ellos se cree que las Fuerzas Armadas tienen el derecho pues de hacer todo lo que ellos creen sin que se les investigue nunca. Claro. No puede ser, porque ellos no se están generando sus propios recursos, ellos están utilizando el dinero del Estado. Es parte del presupuesto general de la República, por lo tanto es plata de todos los peruanos. Lamentablemente no se entiende eso, no se entiende y se cree, como tú dices, que hay una isla, ¿no? Una isla aparte dentro de la administración pública del Perú. Como si fueran compartimentos estancos. Exactamente, ¿no? Y felizmente hay el periodismo de investigación que viene desde la época de los 70, la década de los 70. ¿Quiénes son pioneros en eso? Tú que conoces más el tema. ¿Quiénes fueron los primeros que comenzaron a dar indicios, por ejemplo, de irregularidades a ese nivel? Bueno, Ángel Páez quizás. Claro, a nivel nacional, Ángel Páez, está también los periodistas de investigación, Ricardo Uceda, ¿no? de la República y del diario El Comercio también. La ventaja es que tienen sus unidades de investigación que le permite trabajar en ese nivel. Y a nivel regional, Víctor Alcázar está reclamando sus créditos correspondientes de los destapes que hacía en el Poder Judicial. Sí, y eso es bueno en la medida en que se toquen llagas que puedan destapar dónde está la posible herida, ¿no? Y esto, como repetía, es bueno en el trabajo de investigación, lo vienen haciendo a nivel internacional desde la década del 70, New York Times con los documentos secretos del Pentágono. Lo hicieron en el 72 hasta el 74 los dos periodistas del Washington Post
con el caso Watergate, el famoso Watergate, que obligó a dimitir a nada menos que a un presidente como Richard Nixon. Al presidente Richard Nixon, ¿no? Entonces, a partir de ahí ha dado un vuelco el periodismo para investigar. Y ahí no se acusó a los periodistas de traición a la patria. Imagínate. ¿No? Ni que se habían inmiscuido en secreto de Estado, entre comillas. Exactamente, ¿no? Incluso uno de las fuentes fue miembro de seguridad del Estado, y claro, por supuesto, no se supo sino 35 años después, en que ni siquiera los periodistas divulgaron cuál era su fuente. Fue la propia fuente, Marfel, el que tuvo que revelar que él había sido la fuente de información, el que proporcionó la información, ¿no? La vez pasada, una persona que estuvo en España conversando en un café, alguien se le acercó y le dijo: oiga, usted es peruano, sí, ¿usted sabe por qué no el gobierno norteamericano no está enviando más dinero para combatir al narcotráfico? Bueno, la verdad no, era en el gobierno de Fujimori. Es porque tiene un asesor que está inmiscuido en el narcotráfico. Cuando no se sabía nada acá todavía en el Perú. Él se quedó pasmado, ¿no? Claro. Ya sabemos a quién se refería. Sí, pues, en cierto modo no es que no se supiera nada, ¿no? Porque el rumor de la calle. Bueno, en el caso del Vaticano, ¿no? Fue por demás expresivo y directo, ¿no? Al señor por cada vuelo de los colombianos le dábamos la suya, ¿no? Así de simple. Y a la semana siguiente el Vaticano todo turumbo, drogado, golpeado. Exacto. Le hicieron un lavado de cerebro, terrible. Que no podía ni siquiera pronunciar. Y ahora palabra, que ha salido, ¿no? Se ha vuelto a rectificar. Así es, ¿no? En todos sus extremos. Es decir, toda la historia negra de esa época está registrada, felizmente, felizmente en los mismos Vladivideos, ¿no? Entonces, sí. El libro de Francisco Loaiza, por ejemplo, El poder oscuro en el Perú, es por demás demostrativo, ¿no? O sea, le hace una radiografía ahí a Vladimiro Montesinos tal cual, ¿no? Hay una serie, la ventaja es que hay una serie de libros de periodistas, de escritores, de investigación, de sociólogos, de gente que ha trabajado en... Gustavo Gorriti ha trabajado bastante ese tema también, ¿no? De IDL. Gustavo Gorriti desde su libro Sendero... Y casi le cuesta la vida. Sí, por supuesto. Lo mismo también. Que al mismo Hildebrand. Por ¿Te Gustavo acuerdas del plan Bermudas? Así es. Era por para Gustavo Gorriti, Fujimori también está preso 25 años, porque él, Gustavo, fue también secuestrado en los sótanos del Pentagonito, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la... Por eso es que jamás se lo van a perdonar los fujimoristas. Bueno. Lamentablemente, para los fujimoristas. Recalando ya, mi querido Larceri, en el tema regional, ¿cómo va el periodismo aquí? Hay algo que siempre nos ha preocupado: la formación del periodista, la formación del comunicador social, la formación de aquel profesional de las comunicaciones. ¿Cómo va ese tema? Aquí ahora hay como 4 o 5 universidades que tienen ciencias de la comunicación, pero ¿ha mejorado la formación profesional del comunicador? Ha mejorado en la medida en que la tecnología nos está ayudando a mejorar. Ha mejorado en la medida en que el elemento comunicador que egresa tiene otras posibilidades de trabajar. Pero lo que todavía nos preocupa, y creo que aquí vas a conversar también con Nicolás, nos preocupa a quienes somos lectores consuetudinarios y asiduos de obras y de textos, nos preocupa que los alumnos todavía desde la secundaria aún vengan arrastrando ese déficit de lectura. ¿Y eso por qué? Incluso en los que egresan de comunicación todavía siguen adoleciendo de este déficit de lectura. El hecho es que si no se lee, no se va a poder alimentar uno de mejores palabras para hablar, para escribir. Y te puede gustar la comunicación, te puede gustar el video, te puede gustar la fotografía, el manejo de lo visual, pero si no te gusta escribir y no te gusta leer sobre todo, no vas a poder realizar un buen producto. No se va a avanzar mucho. Eso es lo que quiere decir, y lo dices por la experiencia, el conocimiento que tienes en el tema. Y justamente conversábamos un poco, Larceri, antes de comenzar la entrevista, el que, por ejemplo, ya a un nivel
más amplio, más macro, de cómo es que las personas de pronto en la región Lambayeque son más proclives a lecturas demasiado facilistas, más bien epidérmicas, sensacionalistas, y no a lecturas que los cultiven como personas. Sí, eso hay que decirlo, lamentablemente no solamente se da en la región Lambayeque, sino en todo el país. Y eso pasa porque desde la niñez misma no se le inculca la lectura, la buena lectura a los niños, ¿no? Entonces, si a los niños se les inculcara la lectura, a los jóvenes ya podrían por lo menos realizar un análisis crítico sobre determinado tema, ¿no? Y como siempre digo, si no nos alimentamos de buenas cosas, no vamos a poder desarrollar procesos que puedan tener hay un proverbio bíblico que dice: de la riqueza del corazón habla la boca. También podríamos decir, parafraseando eso, de la riqueza del cerebro también habla la boca, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, nadie da lo que no tiene. En la medida en que no tengas alimento, no puedes... ¿Cuál es el insumo? Así es. O sea, ¿no? por ejemplo, vas a hacer una entrevista y ni siquiera conoces del tema, de la persona, del contenido, de la materia que vas a hablar. ¿De qué vas a hablar? Ese es un tema que en todo caso yo creo que tú como formador de comunicadores permanentemente estás restrejándole a los muchachos que tiene que ser así. Estamos en eso. Y hay que ser tercos en esa lucha, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y lamentablemente te digo, Edwin, lo vemos cuando abrimos nuestro Face, ¿no? Yo, gracias a Dios, no tengo la mala costumbre de colocar un post dentro del post que ha equivocado en su escritura alguien que me es conocido. Le envío un mensaje por interno, por inbox, para decirle, por favor, cambia esta palabra que está mal escrita, ¿no? Perfecto. Pero creo que por lo menos ya incido en esa posibilidad de que quien escribió eso mal ya no lo vuelva a hacer, ¿no? Desde luego, se va a cuidar. Así es. Entonces, eso por lo menos hay que hacer eso, ¿no? Claro. Y seguimos viéndolo, esta inmediatez que nos causa la continua equivocación en el uso de las palabras, ¿no? Entonces, y eso es malo, pues. Cuando nosotros estamos haciendo un trabajo con los chicos, con los errores ortográficos y de sintaxis, en algunos periódicos, y le digo, ¿por qué esto? Porque a mí me causa hasta cierta repulsión encontrarme con palabras mal escritas. Entonces, esas piedras que encuentras tú en los periódicos no deberían existir. Efectivamente. ¿No? Entonces, ojalá que esto cambie pronto y que no siga sucediendo. Uno de mis referentes en el periodismo que me enseñó a hacer comunicaciones fue Eduardo Quiroz Sánchez, que tú debes haberlo conocido, claro, que en paz descanse. Y él escribió una obra justamente que se llamaba Patología de la redacción periodística. De la redacción, así es. Donde hacía un análisis minucioso, escrupuloso de las fallas, incluso en los diarios nacionales. Los diarios, exactamente, sí. O sea, ni siquiera la prensa nacional se salva de eso, ¿no? Lo he usado ese libro porque incluso fuimos partícipes con Eduardo Quiroz, él fue decano del Colegio de Periodistas de La Libertad. Así es. Mientras yo era del Colegio de Periodistas de Lambayeque y congeniábamos en ese tipo de... Claro, ahora el tiempo y la distancia en su libro ha cambiado mucho. Pero ¿no? por supuesto. Pero de todas maneras, fíjate, a pesar de eso, subsisten aún las fallas ortográficas y peor las de sintaxis, ¿no? Yo recuerdo que en la Universidad de Trujillo, en el curso de Lengua y Literatura o de Lenguaje, el doctor José Guamán Delgado lo primero que hacía era percentil ortográfico. Por supuesto. Y uno decía que está en el colegio, ¿no? O sea, aquí uno tiene la idea de que porque te van a hacer el percentil, todavía te están regresando al colegio. Te digo que para ingresar... Por ahí comenzaba el doctor Guamán Delgado, ¿eh? Para ingresar a la Universidad Nacional de Lambayeque, la ex universidad, antes que se fusionara con la Pedro Ruiz Gallo, la Agraria del Norte, solamente... O sea, cuando Nicolás Hidrogo todavía no nacía. Todavía no nacía. Solamente
había, aparte de un examen de matemáticas y de lenguaje, uno exclusivamente de percentil ortográfico. Caramba. Y con ese examen o podías definir tu ingreso o podían... Qué importante, ¿no? Fíjate. O sea, pues hay cosas que deberíamos retomar, ¿no? Retomarlas, por supuesto. Es como, por ejemplo, en el tema de la buena educación, de los buenos modales, el famoso manual de Carreño que le enseñaban a la gente en los 50 y en los 60, ahora la gente de hoy no las conoce, ¿no? No las conoce. Yo sigo asombrándome cuando salgo de mi casa. Sigo asombrándome cuando voy hacia el colectivo en que la gente mayor me saluda por las calles. Imagínate. ¿No? Y es tan maravillosa. Yo vivo en Ciudad de Eten y todavía esa tradición subsiste, bueno, ¿no? Exacto. Que no existe en Chiclayo, por supuesto. Es como el buenos días de Dios en Ferreñafe, ¿no? Así es, en los pueblos, ¿no? Mi querido Larceri, ya para ir redondeando esta importante entrevista, en cuanto ya a los galardones que tú has venido recibiendo últimamente, has tenido galardones importantes. ¿Podrías un poco relatarnos al respecto? Yo le digo a mis alumnos, y siempre repito eso, ¿no? Si a uno le gusta lo que hace, si a uno le pagan porque le gusta lo que hace, ¿no? Por hacer lo que le gusta, y encima de esto, si uno recibe premios por ellos, ¿qué más, no? Te puedes sentir satisfecho, ¿no? Yo tengo a Dios gracias, la suerte de haber recibido 9 premios nacionales en el concurso de periodismo. Te vas por el 10º. Y tengo la suerte de haber recibido 3 premios en concursos de literatura, ¿no? Entonces, son 12 premios en total y me llena de satisfacción, ¿no? Creo que los méritos uno los logra de a pocos. Claro. Y eso es lo que siempre les inculco a mis alumnos y a mis hijos también, ¿no? Lo cual es muy importante. Bueno, mi estimado Larceri, siempre será muy, muy grato y placentero conversar contigo respecto al tema periodístico, respecto al tema cultural en general. Y vamos a seguir invitándote más adelante para seguir compartiendo algunas temáticas en común. Mi agradecimiento personal por tu presencia aquí y tu mensaje de despedida. Bueno, yo agradezco, es la primera vez que estoy frente a cámaras en Debate TV. Gracias a ti, Edwin, gracias a Víctor Balcázar, gracias a la gente que produce este programa, que creo es importante porque hoy, sobre todo en las redes, está habiendo otra posibilidad de comunicación ya más directa, más de web de 3.0. Exacto. Y de conocimiento del mayor tipo de información que pueda haber. Gracias nuevamente y estoy siempre... Claro, y lo más interesante también, Larceri, que esta entrevista se va a viralizar, es decir, los que no pudieron vernos en tiempo real los van a poder ver después, sobre todo tus alumnos, muy que bien, tanto te quieren, Larceri. Gracias una vez más. Un me gusta. De todas maneras, gracias.